Hola, hola, bienvenido. A partir de este momento te invito a que te quedes con nosotros para desarrollar un tema muy importante en las pedagogías críticas y decoloniales de la maestría en educación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Ibero. A partir de este momento vamos a hacer un podcast reflexivo en torno a los modelos históricos en la educación moderna. El grupo está conformado por Pablo Andrea Sánchez Rincón y José David Ramos Morelo, quien les habla. Estaremos ahondando sobre las reflexiones en torno a estos modelos históricos y responderemos 3 preguntas muy importantes. Te invito a que te quedes con nosotros para desarrollar y responder estas preguntas. Bienvenido. Reflexiones en torno a los desarrollos educativos y pedagógicos. Históricamente son esenciales para entender las dinámicas actuales en el campo de la educación. A lo largo del tiempo, diversas corrientes y enfoques han moldeado la práctica educativa y es fundamental interpelar estos legados para abordar los retos contemporáneos. En este trabajo ensayo ahondaremos en varios hechos históricos que fueron desencadenando el desarrollo de la educación hasta los días actuales, pero también estaremos analizando y respondiendo varias preguntas que surgen del desarrollo del mismo y que se tomarán como base para interpretar la herencia pedagógica histórica. Desarrollaremos y responderemos las siguientes preguntas en este podcast. ¿Cómo fue la influencia griega en la educación? ¿Se usan actualmente los modelos griegos en la educación? ¿Fue importante la influencia de la educación cristiana, especialmente en Latinoamérica? La herencia de las tradiciones pedagógicas. Desde Platón y Aristóteles hasta Rawls y Dewey, cada pensador ha aportado su visión sobre cómo debe ser la educación. La influencia del idealismo, el pragmatismo y el constructivismo y otras corrientes siguen presentes en el aula en el día de hoy. Reflexionar sobre estas ideas nos permiten cuestionar cómo aplicamos métodos tradicionales y qué aspectos de estas teorías son necesarias e inadecuados en el contexto actual. A continuación responderemos la primera pregunta. ¿Cómo fue la influencia griega en la educación? La influencia griega en la educación es profunda y ha perdurado a lo largo de los siglos. Los antiguos griegos, especialmente a través de las figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles, sentaron las bases para que muchos aspectos del pensamiento educativo y filosófico todavía se vean en las aulas el día de hoy. La influencia griega. El método socrático. Este método de enseñanza se basa en el diálogo y la elaboración de preguntas para estimular el pensamiento crítico y la reflexión. Su uso en las aulas contemporáneas nos ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de análisis y argumentación. La Academia de Platón, fundada por Platón, esta fue una de las primeras instituciones de educación superior en el mundo occidental. Introdujo la idea de un espacio dedicado al estudio y al debate académico, lo cual es fundamental en las universidades actuales. El Liceo de Aristóteles. Aquí, Aristóteles combinó el estudio teórico con la investigación empírica. Su énfasis en observar el mundo natural incluyó en métodos científicos que aún se utilizan en la educación del día de hoy. La ética y la política. La filosofía griega también abordó temas de la ética y la política, incluyendo en la educación cívica y el desarrollo del pensamiento crítico sobre la sociedad y la moral. A continuación, responderemos la siguiente pregunta. ¿Se usa actualmente los modelos griegos en la educación? Usos actuales de los modelos griegos. Hoy en día muchos modelos educativos y prácticas aún reflejan las ideas de los griegos. La enseñanza y el pensamiento crítico. Estas técnicas socráticas son usadas en debates, discusiones en clases y enseñanzas como las materias de filosofía y derecho. La interdisciplinaridad. La tradición griega de combinar diferentes campos del conocimiento sigue presente en programas académicos que integran ciencias, humanidades y artes. La ética en la educación. Los fundamentos éticos y filosóficos griegos continúan siendo discutidos en los currículos escolares, formando parte de la educación cívica y moral. La educación liberal. Muchas universidades modernas adoptan el enfoque en la educación liberal que busca fomentar un aprendizaje integral, en la línea con el pensamiento griego sobre la educación holística y la formación del carácter. En resumen, la educación actual sigue beneficiándose de la rica herencia griega, adaptando sus principios básicos a los desafíos contemporáneos y buscando formar individuos críticos, éticos y comprometidos con la humanidad y la comunidad. A partir de este momento ahondaremos en la influencia de la educación cristiana en Latinoamérica. La educación cristiana ha sido fundamental en el desarrollo educativo de Latinoamérica.
Desde la llegada de los colonizadores europeos en el siglo XVI, la Iglesia Católica y posteriormente otras denominaciones cristianas jugaron un papel crucial en la configuración del sistema educativo en la región. Aquí hay algunos puntos claves sobre su importancia. Y también responderemos la tercera pregunta. ¿Fue importante las influencias de la educación cristiana, especialmente en Latinoamérica? Bueno, las influencias de la educación cristiana en Latinoamérica. El primer hecho histórico fue el establecimiento de las escuelas. Con la llegada de los españoles y portugueses se fundaron numerosas escuelas con fines religiosos y educativos. Órdenes religiosas como los jesuitas, franciscanos y dominicos establecieron instituciones educativas para enseñar no solo religión, sino también lectura, escritura, matemáticas y otras disciplinas. La educación moral y la ética. La educación cristiana enfatizó la formación moral y ética de los individuos, buscando inculcar valores como la caridad, la honestidad y el respeto hacia los demás. Esto fue un aspecto central en la enseñanza de las escuelas católicas, que busca formar no solo académicamente, sino también en el carácter. Educación superior. Las primeras universidades de Latinoamérica, como la Universidad de San Marcos en Perú, fundada en 1551, fueron creadas bajo la influencia de la Iglesia. Estas instituciones se convirtieron en centros de estudios que promovían el pensamiento crítico y la investigación, aunque siempre dentro del marco religioso. Acceso a la educación. Aunque muchas veces la educación fue elitista y accesible solo para los sectores acomodados, la presencia de instituciones religiosas también procuró llevar educación a comunidades indígenas y campesinas. Sin embargo, esto varió bastante dependiendo de la región y el momento histórico. Resistencia cultural. A pesar de las imposiciones culturales durante la colonización, la educación cristiana también sirvió como vehículo de resistencia y perseveración de las culturas locales y tradicionales, a través de la adaptación de enseñanzas y la inclusión de elementos autóctonos en la educación. Diversificación educativa. Con el tiempo, la influencia de la educación cristiana ha llevado a la creación de diferentes tipos de escuelas y sistemas educativos, tanto públicos como privados. Muchas de las escuelas católicas y evangélicas que perduran hoy en día siguen siendo muy influyentes en la educación en varios países de Latinoamérica. En la educación actual. En la actualidad, en muchos países de Latinoamérica, la educación cristiana sigue teniendo un impacto significativo. Existen numerosas escuelas y universidades católicas y de otras denominaciones que ofrecen una educación integral y continúan promoviendo valores cristianos. Además de la educación religiosa, sigue siendo un componente importante en muchos sistemas educativos, especialmente en países con una fuerte tradición católica. En resumen, la influencia de la educación cristiana en Latinoamérica ha sido y sigue siendo crucial en el desarrollo cultural, social y educativo de la región. Ahora bien, al mirar los contextos actuales de la educación, no podemos ignorar cómo están atravesados por las dinámicas sociales, políticas y económicas. En Colombia, por ejemplo, los movimientos sociales y la participación política de los jóvenes han cobrado fuerza y la educación juega un papel clave en esa formación ciudadana y crítica. Reflexionar desde una pedagogía crítica, como lo que proponen los autores como Paulo Freire o Vinimelis Espinosa, nos obliga a ir más allá de una enseñanza tradicional basada en la transmisión de contenidos. Se trata de fomentar una educación emancipadora donde los estudiantes puedan cuestionar, reflexionar y transformar su realidad. La inclusión en este sentido no es solo aceptar la diversidad, sino valorarla, integrarla y responder a ella con estrategias concretas. Debemos interpelar nuestras prácticas pedagógicas y reconocer que la inclusión no es una moda, sino una necesidad histórica y ética. También es importante destacar cómo las tecnologías, aunque útiles, deben ser analizadas críticamente. Su incorporación a la educación debe tener sentido pedagógico, social y ético, evitando que se conviertan en herramientas vacías. Como dijo Bolmini, el progreso tecnológico debe tener un propósito humanizador. En resumen, las reflexiones históricas no deben quedarse en el pasado, sino ser puente hacia una educación más justa, crítica, reflexiva y transformadora. A lo largo de este podcast hemos recorrido diferentes momentos de la historia de la educación, desde la influencia griega y cristiana hasta los debates actuales sobre la pedagogía crítica e inclusión.
Estos modelos nos permiten comprender cómo las raíces del pasado siguen presentes en las aulas. Hoy más que nunca es necesario repensar nuestra labor educativa desde una perspectiva histórica, crítica y comunitaria. Solo así podremos construir una escuela más humana, inclusiva y pertinente para los desafíos contemporáneos. Y queremos cerrar este espacio dejándole una pregunta para reflexionar. Indagar sobre la educación en la antigüedad nos ayuda a reflexionar sobre los modelos actuales de la educación inclusiva. Esperamos que esta pregunta los motive a seguir indagando, cuestionando y fortaleciendo sus prácticas pedagógicas desde una mirada crítica y comprometida. Agradecemos profundamente su atención, su tiempo y el interés por acompañar en este recorrido educativo. Hasta la próxima y que sigamos construyendo juntos una educación más justa, más crítica e inclusiva.